Ahora escuchemos lo que nos cuenta Andrea desde esta perspectiva de cómo la están viviendo las aerolíneas extranjeras que están operando en México. Andrea, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Laura, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por el espacio. Oye, ¿qué nos dices sobre la manera en la que están regresando las aerolíneas internacionales a México? Hemos escuchado, por ejemplo, que hay nuevas rutas porque hay varios países que están cerrados para Estados Unidos, incluso algunas de las islas del Caribe que forman parte de la Commonwealth británica, también países en Sudamérica, ya no hablemos de los de larga distancia. Entonces, con este conjunto de situaciones, ¿qué está pasando con la conectividad hacia México por parte de las aerolíneas internacionales, como tú lo ves como abogada de este tema? Pues mira, desafortunadamente, como bien lo dices, muchos de los países en Latinoamérica, en América del Norte, y bueno, como bien dices, no se hable de la Unión Europea, están con fronteras, digamos, no quiero decirles cerradas, sino con operaciones de vuelos controladas. ¿Qué quiere decir esto? Que en la mayoría de los casos lo que permiten hacer es únicamente repatriar a nacionales de sus países o permitir únicamente tránsito de pasajeros para aquellos países que no tengan fronteras completamente cerradas, lo cual pues ha hecho que las aerolíneas internacionales tengan evidentemente un tráfico aéreo mucho menor del que pretendían con esta aparente reactivación, ¿no? Entonces, no podríamos hablar realmente de una reactivación de operaciones, toda vez que estas aerolíneas en principio no pueden comercializar vuelos regulares de manera abierta en una apertura comercial al 100%, sino que adicionalmente, para aquellos casos en los que sí están pudiendo comercializar, para puntos más allá, en el caso de México específicamente, pues las fronteras siguen con esta limitante o restricción de apertura que no nos está permitiendo o no les está permitiendo poder tener un proyecto, digamos, ni siquiera a mediano plazo, ¿no? Sobre todo porque en estos países que mencionamos, de Latinoamérica y de América del Norte, no se ve a futuro cercano una fecha cierta en la que se pudieran reaperturar las fronteras completamente para permitir un tránsito de turismo, ¿no? Porque en la mayoría de los casos, como te platico, únicamente les están permitiendo repatriar a nacionales o residentes, ¿no? Entonces el turismo realmente está cerrado para estos países, ¿no? ¿Y esto qué implica para las aerolíneas? Andrea, me imagino que negocio no es. No, definitivamente. Si las aerolíneas ya están operando, digamos, en un 10%, la mayoría de las internacionales en comparación con los meses equivalentes en el 2019, pues este 10% con una capacidad de la aeronave muy menor, es decir, están volando con las aeronaves ni siquiera en un 60-70% para aquellos casos en los que vuelan, ¿no? Porque, por ejemplo, hay operadores internacionales que tenían a México 5 o 6 frecuencias diarias y hoy día quizá están teniendo una a la semana, dos en alguno de los casos. Entonces, pues definitivamente negocio no es, ¿no? Porque las aerolíneas tienen que cubrir tantos gastos en su operación como son desde el arrendamiento de la aeronave, el pago de servicios aeroportuarios, por supuesto el pago a sus trabajadores. Entonces, pues definitivamente no está haciendo negocio el poder operar bajo estas condiciones de restricción como las que existen hoy día, ¿no? Oye, nos estamos enterando, por ejemplo, te voy a poner el caso que conozco de American Airlines, que está ahorita ya anunciando en su sitio vuelos para el invierno de Dallas, sí, creo que de Texas, de Dallas, estoy prácticamente seguro, hacia Loreto, La Paz y Los Cabos. Y es la primera vez que van a cubrir esa ruta, la de La Paz y la de Loreto. Y me explicaban que es porque hoy esa aerolínea no puede, por ejemplo, volar a Bahamas. Entonces, ¿qué nos dices sobre esas nuevas rutas que antes no existían y que ahora se están abriendo? Y además, desde el punto de vista legal, ¿qué tan complicado es abrirlas en México? ¿Hay una buena disposición de las autoridades o les están complicando la vida? Mira, por lo que respecta
la apertura de rutas, incluyendo también, están explorando algunos puntos en Estados Unidos hacia Cancún también. Cancún está siendo un punto que también se está aperturando desde algunos puntos en Estados Unidos que antes no, de los que no estaban operando. No solamente el caso de American, sino por ejemplo también el caso de JetBlue. Ahora está iniciando también rutas a Cancún. Mira, la realidad es que para estos operadores es una gran fortuna que México no tenga ninguna restricción en sus fronteras para el turismo, lo cual hasta cierto punto y únicamente desde el sector aeronáutico celebro mucho, porque esto pues trae una derrama económica para nuestro país, ¿no? Desde el punto de vista legal, obtener esta designación de rutas no es difícil para el caso de las norteamericanas, porque con base en el convenio bilateral celebrado entre Estados Unidos y México, ahora hay una apertura para operar desde cualquier punto de Estados Unidos hacia cualquier punto en México y desde una multidesignación. Es decir, entiendo que en estas rutas no había ningún operador designado, que actualmente son, después de muchos años, creo que desde 1970 no se operaban estas rutas. Después de muchos años ahora las están aperturando, pero realmente desde el punto de vista jurídico no tendría por qué haber ningún inconveniente basado en lo que establece el convenio de transporte aéreo entre Estados Unidos y México, ¿no? Ahora, no se nos olvide que para el caso de las norteamericanas, pues existe un subsidio importante por parte de su gobierno. Entonces, seguir operando es mucho más viable para ellos, ¿no? Que para cualquier otro operador desde un país en donde no existan estos subsidios, ¿no? Y en el caso de las líneas europeas, que pues algunas de ellas sí están viajando a México, ¿cuál es la problemática que se presenta? Mira, el caso de la Unión Europea, no están cerradas como tal las fronteras, porque además los lineamientos han cambiado en los últimos 30 días, casi de un día para el otro. Inicialmente sí se cerraron las fronteras, no estaban permitiendo el acceso específicamente de latinoamericanos a la Unión Europea en la etapa en la que la pandemia estaba muy crítica en México. Posteriormente se estableció un periodo de cuarentena y actualmente lo que están haciendo es que están también bajo un esquema de operaciones controladas, es decir, están permitiendo el acceso de nacionales, de residentes y en algunos casos y muy específicos, sí va a caso concreto para aquellos pasajeros que tengan familiares en la Unión Europea, en el país a donde se vayan a cual sea su destino, y que vayan a permanecer en la Unión Europea por un periodo de tiempo importante, ¿no? Entonces sí, están operando la frontera está abierta bajo un esquema muy particular y que un poco nos está marcando la pauta para algunos países latinoamericanos, ¿no? Los países latinoamericanos están volteando a ver qué está haciendo la Unión Europea para efectos de tránsito de turismo, sobre todo. Oye, ¿qué nos cuentas sobre dos casos concretos? Uno, el de British, que yo leí aquella carta del presidente de British en donde decía que seguían las restricciones. El gobierno británico estaba orillando a la quiebra a esta importante aerolínea. ¿Qué pasa con British que sigue sin fecha para volar a cualquier destino mexicano? Pues mira, yo creo que cualquier operador, no solo en el caso de British, tiene grandes riesgos, sobre todo en aquellos operadores europeos cuyo tránsito en vuelo es de mucho mayor rango. eh, y con la ocupación que presentan hoy día, pues sí, corren un riesgo importante, ¿no? Como cualquiera de los operadores aéreos en el mundo. Es decir, entre más tiempo permanezcan en tierra, pues la vida comercial de cualquier empresa, sin tener una utilidad y llevar a cabo la actividad para la que está destinada, pues se ve en riesgo, ¿no? Otro elemento que también pues ha estado afectado es el recurso humano. ¿Qué pasa con las tripulaciones? ¿Qué pasa con la México de pasajeros? Entiendo que de carga están por reanudarlo, si es que no ya lo reanudaron, no tengo certeza de este dato, pero esperemos que en un corto plazo la actividad de transporte turístico tenga que empezar a reactivarse
paulatinamente, pero tendrá que reactivarse porque la realidad es que no vemos una fecha cierta en la que esto va a tener un final, o sea, que la pandemia concluya definitivamente. Entonces tendremos que aprender a vivir y a volar con este bicho. Muy bien, pues Andrea Valencia, abogada experta en aeronáutica, te agradecemos que hayas platicado con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias por el espacio. Muchas gracias, Andrea. Vamos a un corte y regresamos.